Soy un adulto mayor, originario del país de Guatemala. En los tiempos de mi niñez, parte de mi juventud, en el país se vivía la guerra civil, o también llamado conflicto armado interno. Tinieblas y espíritus. En todos esos años de conflicto en Guatemala, abundaba la escasez en todo el país. Yo era nativo de una pequeña comunidad donde la mayoría de las familias éramos de escasos recursos y sobrevivíamos de las cosechas de las siembras. Algunos teníamos que emigrar a México en las temporadas de la pizca de café, en alguna finca que no estuviera tan lejos, porque teníamos que llegar caminando, debido a que no había mucho transporte, y otra de las cosas es que tampoco teníamos dinero, y lo peor de todo, teníamos que salir escondidos del ejército guatemalteco, entonces siempre íbamos por las montañas. En mi comunidad, como en cualquier otro pueblo, se escuchaban muchas historias siniestras que nos contaban nuestros abuelos. Generalmente nuestros padres y abuelos nos contaban sus anécdotas de cosas raras que les había sucedido en el transcurso de sus vidas. Así que cada vez que era hora de la cena, toda la familia se sentaba alrededor del fogón y mientras comíamos, siempre salían historias muy interesantes. Siempre me habían llamado la atención esas anécdotas de mis abuelos, sobre todo porque en una comunidad cercana a la nuestra había una carretera donde le decían la carretera de las dos piedronas o la carretera de las dos piedras. Habían dos motivos importantes para llamar así a esa carretera. La primera era que a la orilla de la carretera habían dos piedras grandes. La segunda razón es que una de las piedras tenía forma de una mesa. El caso es que acá en Guatemala, no sé si sea por tradición, pero dicen las personas que hay algunos lugares que tienen dueño o es casa del mal, como dicen algunos. Y las piedras grandes es una de ellas, o los cerros, alguna poza de agua grande que se forma en los ríos, por mencionar algunas cosas que se dicen que tiene dueño o están encantadas por el mal, es decir, lo cuida el mal. Entonces las personas decían que esas piedras tenían dueño y que a toda persona que pasara a altas horas de la noche por ahí se le aparecía el sombrerón. Este era un hombre enano con un enorme sombrero en la cabeza que, según la leyenda, enamoraba con su guitarra a las mujeres bonitas de cabello largo. Esa era una de las cosas. Decían que se escuchaba cantar a una voz entre melancólica, triste y tenebrosa, junto con sus pasos de botas de grandes espuelas, y que se podía escuchar a una distancia considerable. Personas que vivían un poco cerca del lugar donde estaban situadas las dos piedras decían que a medianoche se escuchaba cantar un gallo de vez en cuando, justo donde estaban las dos piedras. Todos intuían que era cosa del mal, porque un gallo nunca canta en medio de la noche, y otra de las cosas es que un gallo en la montaña a medianoche solo como que no tenía lógica, porque la casa más cercana se encontraba hasta la cima de una colina que estaba bien retirado del lugar. De hecho, habían anécdotas de personas que habían tenido la mala suerte de pasar ahí de noche y decían que les había cantado el gallo. Y esas noticias se corrían como pan caliente entre ambas comunidades, ya que al ser comunidades pequeñas, casi todas las familias se conocían o más o menos se ubicaban. Cuando yo era niño rara vez pasé por ahí, en primera porque no tenía nada que hacer por ese lugar, y otra de las cosas es que estaba lejos, y las únicas veces que lo hice siempre iba acompañado. El único que pasaba a menudo ahí era mi papá, cuando se iba a la finca o a comprar cosas en el pueblo, pero siempre lo hacía de madrugada o en el transcurso del día. Cuando yo ya crecí y me tocó emigrar a las fincas mexicanas, ya me tocaba pasar por ahí, a menudo muy de madrugada. Lo bueno que siempre lo hacía con amigos de la infancia. Cuando pasábamos siempre nos daba un poco de miedo y escalofríos, pero no teníamos opción. Era el único camino que conectaba a la otra comunidad. En una temporada que fuimos a trabajar en una finca llamada Muxbal, que conectaba la frontera entre Guatemala y Unión Juárez, Chiapas, México. Veníamos con unos amigos, pero a media temporada de la pizca, la mamá de uno de ellos se enfermó y él se regresó. Y otros amigos también quisieron irse con él, a excepción de mí, que me quedé solo trabajando en esa finca. Al finalizar la temporada, el trabajo se había terminado, así que era tiempo de volver a casa.
El camino era un poco largo, teníamos que caminar alrededor de 14 horas, pero ya lo había hecho muchas veces y sabía que muchas personas llevaban el mismo rumbo. Así que la noche anterior antes de dormir preparé mis cosas porque a las 3 de la mañana empezaba la caminata. En el camino veníamos muchos, entre hombres, mujeres y algunos niños, pero se fueron dispersando poco a poco la mayoría. Luego de todo un día de caminata, por fin llegué a mi destino, pero me sentía muy cansado. Pasé a un sitio a beber algo y poder comer un poco. Bebí unas cuantas cervezas y comí. La noche ya había llegado, pero no era problema para mí, ya que siempre andaba conmigo un foco de mano. Encendí mi foco y seguí mi camino. Era momento de bajar por la carretera de las dos piedras. Encaminé mis pasos a Dios y seguí caminando. La carretera era totalmente solitaria, en medio de barrancos y pinos. Las luces de algunas casas se veían de lejos. Nada más se escuchaban mis pasos entre las piedras del camino y alguno que otro pájaro nocturno por ahí. Luego de caminar algo, un poco antes de pasar por el sitio donde decían que se aparecía el sombrerón, empecé a escuchar de lejos un ruido que venía atrás de mí. El ruido era una combinación entre una manada de caballos y como que se arrastraran unas cadenas de hierro entre la carretera. Sentí un poco de miedo, a decir verdad. Sabía que nadie pasaba a esas horas por ahí, y menos con caballos. Aceleré el paso y de la nada, mi foco dio un bajón, como si las baterías se estuvieran agotando, el cual se me hacía ridículo, pues no tenía ni 3 días que las había cambiado y no las había usado casi nada. Caminaba cada vez más rápido y entre más caminaba, el ruido era más fuerte y se escuchaba cada vez más cerca de mí. Llegó el momento de pasar por el sitio de la piedra mesa y ahí a unos 50 metros antes de llegar definitivamente se me apagó el foco y no podía ver nada. Sentí un escalofrío muy extraño y una vibra mala muy fuerte. Sabía que estaba acorralado. Jamás había sentido tanto miedo. Temía por mi vida. Realmente me encontraba aterrado. Saqué fuerzas hasta de donde no tenía y corrí lo más rápido que pude y sentía que el corazón se me salía. Mi respiración estaba tan agitada que sin importar el ruido que hacían mis pasos y el que me perseguía, podía escuchar el latir acelerado de mi corazón. Al pasar al lado de las dos piedras, sentía que las piernas se doblaban, empezaba a quedarme sin fuerzas, sentía todos los cabellos muy erizados y la piel como gallina, un hormigueo horrible por todo el cuerpo y el foco seguía sin responder. Lo peor de todo es que no podía ver casi nada, tropezaba con piedras pequeñas, algunas veces resbalé, pero como dicen, el miedo no anda en burro, así que como pudiera seguía corriendo sin importar qué pasara. A modo que corría me iba alejando de las piedras y empezaba a recuperar las fuerzas. Entre más corría sentía más normalidad en mi cuerpo. El ruido que me seguía podía escuchar que se había quedado en las dos piedras y mi foco dio luz muy débil, pero eran buenas noticias. Estaba muy cansado, había corrido como 5 minutos y ya no podía más, así que dejé de correr y seguí caminando a modo de trote y paso veloz. De tanto y tanto el ruido cesó, yo ya no pude escuchar más. Creí que era por motivo de distancia, pero no podría estar más equivocado, porque poco tiempo después, del lugar de las dos piedronas, provenía un extraño canto que me aterraba. Era un canto entre el llanto y el horror, se escuchaba realmente horrible. No más de escuchar eso, sentía unos escalofríos terribles. Lo único que me conformaba y hacía que no me desmayara de miedo era que ya se escuchaba muy poco y aparte ya estaba a una distancia muy considerable del lugar. Seguí mi camino sin mirar atrás, aún con mucho miedo. Luego de mucho tiempo llegué a mi casa. Fue mi mamá quien me abrió la puerta, quien ella misma me dijo que me encontraba completamente pálido. Procedí a contarle lo sucedido y sin creerme mucho me dijo que si la gente dice algo es por algo y que las historias no son para tomarlas a juego.